el tiempo para hacer el planteamiento. Creo que 20 minutos es suficiente para que lo hagan. ¿Cómo les fue con eso? Bien, profe. Ok. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Espero que me hayan hecho caso en el planteamiento. Y vamos a pasar esa parte más rápido, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo les quedó su diagrama? Aquí ya más o menos les puse, según yo, el signo de interrogación, donde deberían de ir los datos. Entrada de fase líquida, hay 2 datos. Entrada de fase gas, hay un dato. Creo que esto no hay mayor problema de presión y temperatura. Hay otras 2 condiciones por ahí, que bueno, a mí me gusta ponerlas como que a la mitad de la columna, porque no aplican a ningún punto en específico. Ecuación de equilibrio, es necesario graficar, también eso hay que decidirlo. Y cuáles son los componentes a estudiar. ¿Tuvieron algún problema con esas cuestiones antes de que escriba todo lo que tenga que escribir? Nada. Ok. Empecemos con lo primero, que luego eso es fundamental para establecer incluso otras condiciones que describe el problema. ¿Qué operación vamos a estudiar, a resolver en este problema? Agotamiento. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces es una operación de agotamiento, correcto. Vamos con la parte fácil de aquí, de la fase gas. ¿Qué dato está ahí en esa parte de la fase gas? El gasto respecto al mínimo. Ok. Esas son de las condiciones que, bueno, yo normalmente pongo acá, pero ya que aprovechas, ya que la dijiste, vamos a aprovechar. ¿Cuál es esa condición? ¿Cómo la escribieron? GS es igual a 1.52 por GS mínimo. Correcto. ¿Alguien tiene una duda de cómo se obtuvo este valor o de dónde se obtuvo ese valor? No, profe, no hay dudas. Ok. Regresando a ese que les había planteado, ¿qué otro dato está ahí a la entrada de la fase gas? Que la relación Y a 1 es igual a 0. Bien, ok. Y al final de cuentas, pues cualquier unidad de concentración que yo ponga va a ser 0, ¿no? Fracción, relación, densidad, lo que ustedes quieran va a ser 0, correcto. ¿Sí lo identificaron de dónde salió ese dato? Sí, profesor. Perfecto. Pasemos acá a la fase líquida. Hay 2 condiciones, 2 datos. ¿Cuáles fueron? La parte de la solución del 98% de ácido sulfídrico. Ok, esa es otra de las condiciones que pongo acá. Bueno, así acostumbro yo, en realidad no es tan trascendente, pero otra vez, ya que la mencionaste, ¿cuál sería esa condición? ¿Cómo se escribiría? Sería con la relación, relación con la fracción peso. No.
Antes de que intentemos ponerle qué variables tal vez están involucradas en esa condición, es importante que identifiquemos a qué se refiere ese 98% de el H2S. Es lo Lo transferido. transferido. Más específico, el El porcentaje. 98% de LA2. Bueno, a lo que me refería más específicamente es que si dicen lo transferido es muy genérico, porque me puedo referir al flujo transferido, ¿no? Entonces, aquí es específicamente el porcentaje transferido. ¿Cómo identificamos eso? Acuérdense que hay varias sinónimos para transferir, puede ser remover, eliminar, bueno, ya no me acuerdo de más. Entonces, este está relacionado con el porcentaje transferido, que también está relacionado con el porcentaje no transferido, ¿no? Ok, ¿sí les quedó claro eso, que este es el porcentaje transferido? Porque esa es la base para establecer la condición que me va a servir a mí. Entonces, ¿eso sería TA testada? TA testada. Dime las unidades de esta variable. ¿Este tiene cara de porcentaje? No. Ok. Entonces, ¿qué crees? Que ese 98 va a ser TA testado, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí, si te das cuenta, no te da ninguna unidad, es un porcentaje. Y de hecho, los porcentajes, por definición, son adimensionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Los porcentajes siempre son una relación de dos cantidades multiplicadas por 100. Entonces, ¿qué dos cantidades está relacionando este porcentaje? Eso se los expliqué rápidamente en los ejercicios en el pasado, creo específicamente, ¿no? ¿Es de A respecto al inerte, al líquido inerte? No. ¿Se acuerdan del ejemplo del dinero que les puse? Si tú tienes 100 pesos y transfieres 50, ¿qué porcentaje transferiste? Sencillo, ¿no? Eso es algo similar aquí. Si yo tengo una cantidad inicial de H2S y de ahí voy a retirar el 98%, ¿mediante qué variable estoy representando lo que estoy retirando? Estoy removiendo. ¿Y con qué variable estoy representando lo que originalmente tengo? Lo que originalmente se tiene es LA2, ¿no? Correcto, entonces eso va arriba o abajo en esta relación que tengo ahí. De lo que tengo, retiro el 98%. Otra forma sencilla de escribirlo, de lo que tengo, retiro el 98%. Lo voy a poner ya en fracción. O lo que removí representa el 98% de lo alimentado.
No sé si así se entendería mejor. Sí. Sí. Es lo que está diciendo, ¿no? Lo que removí, esto, es el 98% de lo que contiene la solución alimentada. Y todo esto de H2S, ¿no? Pónganle variables a eso. ¿Cuál sería? ¿Qué variable representa lo que estoy removiendo, el flujo que estoy removiendo? TA. Lo que estoy transfiriendo. Correcto. Dejen borro este de acá arriba. Entonces, TA. ¿Y qué variable de flujo representa lo que originalmente tengo de H2S de donde quiero retirar? O, sus palabras, lo alimentado. LA2. Entonces, básicamente esta es la condición que representa esa parte de el porcentaje transferido. Y déjenme decirles que si no plantean esta condición adecuadamente, el balance no se puede resolver, al menos no de manera correcta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta pequeña condición que es muy, muy, muy común encontrarla en este tipo de problemas. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? Todavía estábamos acá con la fase líquida. Hay todavía dos datos adicionales. La velocidad másica. Ok, ¿con qué variable representas esa velocidad másica? LA2 testada entre S. LA2 testada entre S. Vamos a la parte de arriba. Está un poco truculenta la redacción, pero cuando se habla de agua ácida, ¿a qué me estoy refiriendo? Sí, L2, perdón, dije LA2. Ok, creo que todavía no queda claro. No sé si llenaron la tabla de componentes, eso me lo salté olímpicamente, pero creo que es necesario que tal vez lo veamos, ¿no? ¿Quién es el componente de interés? El H2S. ¿Quién es GS? El aire. Y finalmente aquí viene la parte truculenta. ¿Quién es LS? El agua. Agua y H2S. El agua nada más. Por ahí alcancé que agua nada más. Por ahí escuché que alguien dijo H2S, agua y H2S. ¿No le suena contradictorio? ¿Es Chana o es Juana? Es una Sí. solución acuosa, ahí dice. Pero el H2S es el de interés. O sea, ¿puede formar parte de LS? No. No. Así es. Fíjense aquí. Solución. Pero Sí, escucho. es lo que le iba a decir, que había una parte que decía que tenía ácido sulfúrico. Así es. H2S no es lo mismo que H2SO4, sulfídrico, sulfúrico. Entonces, otra vez, ¿de qué está compuesto LS? ¿Es agua pura o tiene otra cosa? Con ácido Agua con sulfúrico. ácido. Bueno, sean específicos porque aquí hay dos ácidos. Ácido sulfúrico. Ok.
¿Qué más me dan de dato con respecto a LS? Sus fracciones molares. ¿El molar? Fracción molar Que de... diga, ay, de peso básicas. Ok, másicas. Este es uno. Ok. Entonces, regresemos. Esta condición que les estaba preguntando, que nos dijo su compañera, el agua ácida se alimentará con una velocidad másica de H2S, Aquí está un poco truculenta la redacción, pero bueno, ¿a qué se está refiriendo con agua ácida? A una solución de agua con el ácido sulfúrico. Y él Ajá, Y sería el toda, ¿no? sulfídrico. sería Sulfúrico y agua. todo, exactamente. Y bueno, eso es común encontrárselo. Entonces, con respecto a lo que me habían dicho previamente, ¿está bien? No, es L2 nada más. Ok, correcto. Entonces, esto es LA2, digo L2 testado sobre S. ¿Y les quedó claro? Sí, profe. Masa, velocidad, flux, hay muchas formas de llamarlo, pero lo básico aquí es ver las unidades. Es un flujo másico entre área, tal como lo escribimos allá abajo. Ok, falta todavía una condición, ¿no? Profesor, disculpe una pregunta. Sí. Cuando el flux te los dan en cubos, es que aquí dice que es por área, y cuando te los dan en cubos, ¿Cubos de ¿es por azúcar o volumen? No, o sea, en el primer ejercicio que hicimos, decía que era, bueno, el flux, bueno, el gasto, la velocidad volumétrica del gas era de 500 libramol sobre hora pie cúbica. ¿Cambia el hecho de que fuera cuadrados y ahora cúbicos? A ver, por definición, el flux, Ajá, ¿con respecto a qué es? ¿A un volumen o a una área? ¿a un área? Así es. Entonces, si está con respecto a cualquier otra cosa, como lo que me estás preguntando, ya no es un flux. Es otra cosa. No, ya vi, es pie cuadrado. Justamente ahí acercó la imagen. Yo lo copié mal. Gracias, profesor. Gracias. Ok, hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Qué más? Sí, ahí me hace falta otra condición, ¿no? ¿Cuál es? La Las entrada, partes por millón de A. ¿cómo lo escribo? Fracción mol de A2 por 10 a la 6 igual a 500. Ok. ¿Así? Bueno. Igual a 500. Ok, no le voy a poner el valor porque si no se va a saturar ahí mucho, pero ya lo tienen ustedes allá arriba, ¿no? Ok, pesos, ¿qué más me hace falta? Antes de entrar a la ecuación de equilibrio, pues los pesos moleculares están puestos ahí. 18. La gravedad específica. Ok, exactamente. La gravedad específica vale 1. Ya no voy a escribir gravedad específica. ¿Cuánto valdría esto? De acuerdo con... Ajá. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Y ¿Están de falta acuerdo? la constante de Henry. Ok, eso es parte de qué cosa que me hace falta aquí. De la ecuación de equilibrio. Correcto. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación de equilibrio?
Ya haciendo todo. Ajá. Bueno, primero la ecuación de Henry y ya después hacemos lo demás. ¿O a qué te referías como ya todo? O sea, ya cuando tiene la fracción del gas en equilibrio es igual a Ok, la M por X. vamos a hacerlo por partes. ¿Cuál es la ecuación inicial, que sería la de Henry? En términos de qué variable queda. De la presión parcial de A. Ok, entonces, así, Sí. más o menos, falta algo. Es igual a 483 Ujú, por XA. ok, aquí lo que faltaba era esta estrellita. Ah, ok. Ok, y luego, ¿cómo la pasaste a fracciones? Por Dalton. Ok, ¿y cómo te quedó al final la ecuación? Ya así, final. La Y, la asterisco, la Y minúscula, Ujú, es igual a 524.4. Ah, espere. Es 483. ¿O cómo? bueno, aquí lo voy a poner así, porque no sé cuánto vale PT en las unidades correspondientes, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí les quedó claro ese paso? Sí, profe. Ya A mí puedo. no, profe. ¿Perdón? A mí no, profesor. ¿Me puede repetir ahí, por favor? Ok. ¿Te acuerdas que dijo tu compañera que usó Dalton, no? ¿Qué dice la ley de Dalton? Que la parcial es igual a la total por la fracción. Ok. Salvo que aquí vamos a hacer una pequeña adecuación, ¿no? Estoy hablando de concentraciones de equilibrio. Entonces, lo único que tienes que hacer es sustituir esto acá. Ujú. PT y asterisco es igual a 483X. Lo único que tienes para pasar de acá es despejar, ¿ya? Ok, profe, ya. Lo único Gracias. que hay que cuidar aquí, esta presión total tiene que estar en unidades homogéneas. Ok. Entonces, siguiendo con la última pregunta de si es necesario graficar, ¿qué opinan? Si es necesario. Ok, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Porque de acuerdo a los lineamientos, el agotamiento, si presenta una pendiente mayor a 0.8, sí se grafica. Ok, entonces ahí están los criterios completos. La pendiente en fracciones es mayor a 0.8. Entonces, en agotamiento es necesario graficar. Entonces, primera cuestión que debo de considerar, el valor de la pendiente en fracciones, y segunda cuestión que debo de considerar, la operación, para que yo pueda llegar a esta conclusión. Ok. Respecto a las preguntas, ¿cómo les quedaron? Muevo esto para acá. La número 1, ¿qué me piden?
las partes por millón en peso del ácido sulfídrico a la Ok. salida de la columna. Tradúcemelo en variable. 10 a la 6 de X a 1, ¿Mayúscula o minúscula la X? minúscula. Ujú. ¿Así? Testada. Correcto, es peso. Pregunta número 2, que me están pidiendo. Y aquí es donde se pone interesante, creo, ¿no? En este problema. Las partes por millón de Ya2 minúscula, pero utilizando la Ya2 máxima. Sí. Ajá, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué opinan los demás? Yo había puesto ya uno, pero no sé. Ok. Concentración H2S en la fase gaseosa que sale de la columna. La fase gaseosa sale por la base, que sería 1. No. No. Ok. Entonces, desde ahí ya establecimos, ¿no? Con esa parte establecimos que es una concentración de A en 2. 2. Ujú. Ok, partes por millón volumen, ya me dice que estoy requiriendo. Partes por millón, 10 a la 6. Gases ideales, ley de Amagat. ¿Se acuerdan de eso? Fracción volumen es numéricamente igual a Fracción mol. fracción mol, correcto. Entonces aquí me están pidiendo una Y. Entonces ya se va ahí acomodando. Pero si yo la dejo así, yo la interpretaría como datos de operación, ¿no? A que realmente está la salida. Pero aquí es donde está lo truculento y lo interesante, ¿no? Aquí está hablando de una torre de platos, pero creo que eso ya se los había explicado al principio, ¿no? Que tenga número de platos infinito, ¿qué implica en la altura? Que también es infinita. Así es. Y se acuerdan bajo qué condiciones de operación sucedía que la torre tenía una altura infinita. Cuando el flujo, el caudal es sí me fue. Ok, sí, implica un caudal. No, pero cuando el caudal, pero en ese es agotamiento, ¿no? Sería cuando LS es mayor. ¿Cuál es el agente separante en agotamiento? Agotamiento, el GS. Ok. Cuando GS es muy grande, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pendiente? Bueno, para empezar, ¿cuál es la pendiente de la línea de operación? Si yo la pongo en función de los gastos. LS entre GS. Entonces, si GS es muy grande, o lo voy aumentando, ¿qué le pasa a esa línea? ¿Para dónde se va? ¿Para arriba o para abajo? No, disminuye, ¿no? Así es, ¿no? Se va para acá. Si yo disminuyo GS, ¿para dónde se va? Para arriba, ¿no? Arriba. Al infinito. No al infinito, porque si no ya sería por acá, ¿no? Es otra cosa. Bueno, me va a quedar medio raro. Estoy haciendo muy rápido. Entonces, en esta torre
en esta línea de operación, ¿qué altura tiene la torre? En esta roja que acabo de pintar aquí. Como, o sea, ahí sería la mayor altura, ¿no? De hecho, sería altura Infinita, ¿no? Porque está trabajando con lo mínimo. estoy trabajando con lo mínimo, pero también como sabemos o identificamos que es una altura infinita, eso lo vieron en destilación, ¿no? Cuando estaban calculando el número de platos y tenían una línea de operación que tocaba a la de equilibrio, tenían una altura de platos infinita, o sea, una altura infinita. Entonces, en agotamiento, esto es XA1, es YA1. ¿Esto qué era? La línea azul, media azul. Ahorita le digo. XA2. Ajá. ¿Y aquí qué teníamos? ¿Dónde? Aquí. ¿No se alcanza a ver? Creo que no. Ahí. Sí. Ese es la línea de referencia y la YA2 máxima, Ok, otra vez. Entonces, ¿qué concentración voy a alcanzar a la salida de la fase gas cuando yo tengo una altura infinita? La máxima. A ver si les quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Es que eso lo estudié ayer. Ey. Bueno, ahí está entonces. Entonces, como nos lo dijo su compañera, es correcto, ¿no? La pregunta número 3. Eso mismo, pero sin el máximo. Así es. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cómo me doy cuenta que es la YA2 de operación? Pues me están diciendo aquí, ¿no? La concentración cuando opero con el factor de exceso que de a por sí me están diciendo. Ok. Pregunta número 4. ¿Qué me están pidiendo? Te ha testado entre GS por 100 metros cúbicos. Ok, yo les recomiendo que planteen cosas generales, ¿no? Porque esta condición no siempre sucede en todos los problemas. Y de acuerdo de lo que me están diciendo, bueno, sí es aire alimentado, es lo mismo. Ok. TEA, entre testado o sin testar. Testado. Ok. GB1. O GS. Bueno, es que GSV1 prácticamente no lo uso. Entonces, en este caso, GB1 y GS, G1 y GS es lo mismo. Por cada 100 metros cúbicos de GB1. La pregunta es similar a la que planteamos en otros problemas, ¿no? ¿Qué falta en esa pregunta? Las condiciones. Entonces es muy importante que lo escriban a 724 Celsius.
A Sí, 20, ¿sí? profe. A 20, correctísimo. La pregunta número 5, creo que no hay mayor problema, ¿o sí? Profe, Ujú. bueno, es que yo no le entendí bien al punto 4, al requerimiento. O sea, sí sé que pues es lo de, o sea, el TEA testada Ujú. entre un volumen, pero a esa parte que como la escribió no la entendí. Ok, ¿qué hubieras escrito? Pues yo me quedé, o sea, en TEA testada, ahí hay pues ya entre 1000 metros cúbicos. Por cada 1000 metros cúbicos Empezar del con G. 100. Digo, son 100, perdón, por 100 metros cúbicos de GB o algo así, ¿no? Ok, también lo puedes escribir así, que es más o menos lo que yo escribí acá. Lo importante es que entiendas precisamente Ok. a qué se Y otra, refiere ok. con eso. Porque un error muy común que veo es que agarran, calculan TA y lo dividen entre 1000 o entre 100 o entre lo que les pidan. Eso no significa nada. ¿Por qué? Pues simplemente es TA entre 100. Aquí me están diciendo, me están preguntando cuántos kilogramos se remueven por cada 100 metros cúbicos de aire alimentado. ¿Qué tengo que saber para contestar esa pregunta? Primero tengo que saber cuántos kilogramos de A se remueven por cada metro cúbico de GB o de aire alimentado, que están de acuerdo, tienen unidades de kilogramos por metro cúbico de GB1. Aquí me da tantos kilogramos por cada un metro cúbico. Esa es la relación que yo tengo que establecer primero. Ya que establecí esa relación de cuántos kilogramos remuevo por cada un metro cúbico de GB1, yo ya puedo estimar cuántos se remueven, kilogramos de A se remueven por cada 100 metros cúbicos de GB1. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. O sea, también esa relación la podría multiplicar por 100. Que al final así es. Ok. Otra duda, hace rato comentó, en el dibujo de la torre, que en el agotamiento, el punto pobre, no, o sea, siempre va a ser 0 o no es obligatorio que sea 0. ¿Esto? Ajá. Esto está en una condición del problema. Ok, Eso pero quiere decir que no siempre es 0. Ok, profe, gracias. ¿Sí ubicaste en qué parte está esa condición? Ujú. Sí, Ok. Por gracias. acá dice que se alimenta aire puro, ¿no? No me acuerdo dónde está ahorita, pero por ahí dice que se alimenta aire. Aquí está. El aire se alimenta libre de H2S. Entonces, libre es lo que te define 0. Sí, profe, gracias. Entonces, cuidado con eso, esta concentración no siempre es 0. Eso depende del problema. Ok. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pregunta número 6 es conceptual. ¿Quién me la dice? ¿No?
Pues es el aire, ¿no? Si el aire es lo que habíamos dicho ahorita, es GS. Ujú. Se aumenta GS, disminuye la pendiente. Ujú. Entonces disminuye la altura. Ok, correcto. La altura disminuye. ¿Y por qué? Si lo quisieras explicar con lo que saben en Porque este momento. si disminuye, porque como hay menos, Más menos, sencillo. Yo lo entendí, profe, que porque como hay más flujo de GS, entonces hay una mayor eficiencia y por lo tanto, pues se necesita una menos altura, ¿no? No, eficiencia no, porque tú sigues transfiriendo lo mismo. Eso es Aunque una... le ponga más, Ajá. más agente separador. No, pues eso lo único que haces es diluir, ¿no? o sea, Por eso, aumenta la velocidad de difusión, porque tienes más agente separante. Entonces, como aumenta la difusión, necesitas menos altura. esa es la historia completa, pero por eso les decía con lo que saben hasta el momento. Eso lo vamos a ver hasta el próximo tema que veamos, transferencia de masa. Tiene que ver con los potenciales a la transferencia de masa, las fuerzas impulsoras, que precisamente son diferencias de concentración, y eso tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué tanto está más diluido o no la fase gaseosa? En términos más sencillos, se acuerdan también de destilación, que entre más se aleja una línea de operación del equilibrio, siempre la altura disminuye. Entonces, yo creo que a estas alturas con eso es suficiente. Y tiene que ver, o como nos dice su compañero, con la velocidad de transferencia de masa que está presente en la torre. La velocidad de transferencia aumenta. Ok, ahí lo vamos a dejar. En cuanto a la altura, con el diámetro, ¿qué pasa? Se hace más grande. Ok, ¿por qué? Eso sí no sé, pero decía en el manual que si disminuye la altura, el diámetro incrementa. ¿Ya están No sé. llevando diseño de equipos? No, pero estoy estudiando, profe, y ahí venía eso. Y también cuando usted nos dio las consideraciones, nos dijo eso. Debido Sí. a la presión, ¿A qué presión? Perdón. o sea, debido a la presión. Por eso es más grande o más chico el diámetro. Más o menos. Sí es algo de presión, pero es algo un poquito más Sí. específico. Es para tener menor caída de presión. Ok, es para conservar las caídas de presión. Acuérdense, por eso les preguntaba de diseño. Cuando ustedes están diseñando un equipo y están determinando el diámetro de un equipo, tienen que cumplir con ciertas caídas de presión permisibles. Entonces, la caída de presión y el flujo son proporcionales. Cuando yo aumento el flujo, aumenta la caída de presión. ¿Qué hago para que no se me pase esa caída de presión, no se me dispare? Aumento el diámetro, que es otro factor que también interviene en las caídas de presión. Entonces, el por qué aumenta el diámetro es para evitar que aumente la caída de presión. Esto tiene que ver con flujo de fluidos y diseño. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿cómo ven? ¿Ya se sienten listos para hacerlo solitos? ¿O medio solitos? No, profe, todavía no. Ok, vamos a hacerlo en un término medio. Yo solo les voy a ir planteando qué calcular y ustedes plantean pues todo, ¿no? Ecuaciones, resultados, bueno, operaciones y resultados. ¿Qué harían primero? Una conversión de unidades.
¿En dónde? ¿O qué calcularías? Pasar las partes por millón a fracción mol y después a relación. Ok, correcto. Después, ¿qué haríamos? ¿Qué proponen hacer? Primero vamos a ver la mayor o casi todos los pasos y ya después ustedes lo van haciendo parte por parte. ¿Ya no se les ocurre nada más? Primero sería, así como dice mi compañera, transformar todo lo que nos dan de datos a llevarlo a relación. Ok. Y luego, Si analizas los datos que tienes en tu diagrama, pues prácticamente solo es una concentración. ajá, y luego ya sería el plantear el balance, ¿no? Ok. Si no se les ocurre nada más, puede ser ecuación de balance. Igual se podría sacar el peso molecular de LS, ¿no? Oh, sí. Incluso antes de empezar a plantear ecuación de balance, ustedes pueden hacer el cálculo del peso molecular de LS. No necesitan más información que la que está aquí. Ok, ¿qué más? Ya tengo una concentración, ya tengo LS, ya me gané un punto, si mal no recuerdo. ¿Qué más podríamos hacer? Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Si ya no se nos ocurre nada más, Llorar. Graficar. Podríamos también a ver, antes de que sacar. continúen, bueno, llorar ya ni se diga, pero antes de empezar a hacer cosas porque no se les ocurre nada más, yo siempre les recomiendo que recurran a la ecuación de balance para que empiecen a identificar qué tienen, qué no tienen y qué pueden calcular. ¿Chale? Ahora sí, no me di cuenta quién quería hablar. Adelante. No, sí, igual, o sea, de la ecuación de balance, identificar que tenemos y ya con la relación de exceso podríamos sacar una ecuación para obtener YA2 con YA2 máxima. Ok, a ver. Vamos a plantearlo para que les quede a todos claro. Esta es la ecuación de balance. Aunque está mocha, diría yo, porque la tengo que adecuar al tipo de datos que me está dando el problema. ¿Qué le hace falta? Entre ese, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué entre ese? Si se dan cuenta, este dato de partida es un flujo en 3. Entonces, yo tengo que adecuar toda esta ecuación de balance a que también quede en 3. Ya no va a quedar tan. Y ya. La ecuación no se altera porque todos los términos los estoy dividiendo entre S. Y ya me sirve para lo que tengo que hacer. Ok, entonces, ahora sí, empiezo a ver qué tengo. ¿Qué tenemos? Tengo X a 2. Eso es lo que ya tengo. Lo que puedo calcular lo voy a poner en azul. ¿Están de acuerdo? ¿A partir de qué dato puedo calcular el S sobre S?
De L2. L2 sobre S. Correcto. Y la concentración que me están dando. Datos de los cuales no tengo valores numéricos, pero sí una relación entre ellos. Ya nos lo estaba diciendo su compañera hace unos momentos. También podríamos obtener TA. También podríamos obtener TA, correcto. ¿De qué dato? Del porcentaje transferido. Ok, en el porcentaje transferido está involucrado LA2, ¿lo puedo calcular? Sí, porque con lo mismo de LS podríamos obtener de L2 sobre S. Podríamos obtener LA2. Correcto. ¿Qué más podría calcular de esa ecuación? Podríamos despejar X a 1. Ok. Entonces esto lo vamos a dejar ya como una variable que tal vez sí podríamos despejar. ¿Qué más? La Y A2 máxima, ¿esa se podría obtener de la gráfica? ¿Qué necesitas para obtener pues todo eso? Eso creo que ya se los había puesto, ¿no? Punto pobre. Eso es X1, Y1 en el caso de agotamiento, relaciones, ecuación de equilibrio, que sería la gráfica de equilibrio. Y la última cosa que necesito, ¿cuál es? Sería la XA2. Correcto, que sería la concentración de referencia. ¿Tengo todo eso? Sí, sí y sí. Ok, entonces ya 2 máxima es algo que puedo encontrar graficando. Ok, entonces si se dan cuenta, si me detengo a pensar un poquito, ¿es complicado resolver este problema? No, el problema es plantearlo, ¿no? Así es siempre, el problema es plantearlo, efectivamente. Si haces un buen planteamiento y te detienes a pensar un poquito qué tienes, qué no tienes y lo que no tienes, de dónde lo puedes calcular, va saliendo. Entonces, ¿por dónde quieren empezar para plantearlo, para dejarlo aquí escrito? Por el cálculo de X a 1. Acuérdate que X1 lleva pasos anteriores. Entonces, Por LS sobre S. ok. Bueno, es que yo saqué X a 1 con una relación de lo que no se transfiere. Ese ya es un poco más avanzado el asunto. ¿Se acuerdan que en el ejercicio pasado les calculamos el porcentaje transferido? Y les dije que había una forma de calcularlo muy rápido, utilizando un poco de álgebra. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando ya tengan más experiencia. Si no saben cómo interpretar eso, puede ocasionar muchos problemas. Entonces, aquí yo lo que les voy a sugerir es que vayamos así, como lo estamos planteando. LS, luego, ya que tengo LS, ¿qué más necesitaríamos calcular? TA. ¿Y con qué dijimos que íbamos a calcular TA? ¿Qué otro dato de flujo necesito para calcular TA? Hace rato lo dijo su compañera. LA2. Entonces, primero calculo LA2 sobre S y ya con una condición puedo calcular TA.
Entonces ya están esas dos primeras variables. Ahora sí, ¿qué podemos calcular? Bueno, en orden. X a 1, relación, y una vez me aviento la fracción y de una vez me aviento lo que me piden, ¿no? ¿Sí van viendo cómo seguirlo? ¿Cómo plantearlo? Sí, profesor. Ok. Entonces, ya contestamos una pregunta. Ya tenemos esto. ¿Qué más? Nos falta toda la parte del gas. Para resolver la parte del gas, ¿qué es lo primero que podría sacar? O más bien, lo primero que debo de sacar. Ya 2 máxima, ¿no? Porque si ustedes lo ven, no la conozco, pero puedo calcularla con el punto pobre, la ecuación de equilibrio, es decir, la gráfica, y x a 2, que ya la conozco. Entonces, sería obtener ya 2 máxima de gráfica. Y antes de que siga con cualquier otro punto, con cualquier otra cosa, ¿qué hago? Acuérdense que eventualmente tengo que contestar las preguntas que me hacen, ¿no? Y tengo que acostumbrarme a identificar, mira, ya alcancé este punto, ya tengo este valor y me están preguntando esto. De aquí, yo puedo obtener la pregunta número 2, que solo implica un cambio de unidades de concentración. Luego, ya puedo calcular lo último que me hace falta. Acabamos de calcular ya 2. Lo único que nos hace falta es, ya 2 máxima, perdón, lo único que me hace falta es ya 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, utilizando toda esta parte del gas, porque ya conozco todo. No conozco el valor exacto de GS entre S ni de GS mínima entre S, pero conozco cuánto vale su relación y con eso es más que suficiente para resolver esa parte. Esa igual se podría obtener de manera gráfica, ¿no? De manera gráfica, no es sencillo obtenerlo de manera gráfica. No, bueno, sí se puede, pero no es sencillo y nunca se los enseño porque hay que saber un poquito de hay que aplicar ¿cómo se llama esta? Geometría analítica y es más complicado. Que al fin y al cabo es hacer el planteamiento de este lado, con esta parte.
¿Sí me van siguiendo? ¿Sí van entendiendo cuál es la secuencia de cálculo? Yo el último no lo entendí, profe. O sea, ¿cómo calcularíamos YA2? Ok. ¿Te queda claro que YA2 máxima sale de gráfica, no? Sí. Sin ningún problema. Entonces, observa tu ecuación de balance. O sea, nada más tomo esas dos y despejo esa. Pues sí. Ok. Aquí, les decía que no representa ningún problema porque a pesar de que no conoces el valor numérico de GS entre S y el otro, GS mínimo entre S, sí conoces la relación entre ellos dos, ¿no? Que es 1.50 y tantos, ¿no? La condición que planteamos al principio. Entonces, toda esta parte, pues en realidad solo hay una incógnita, la que tú estás buscando, sin más problema. Ok, profe, sí. Ok. Entonces, ya que calculé esta, pues hago una transformación de unidades y conteste otra pregunta. Queda la última, que es TA testado entre GB1. Por acá ya había calculado TA molar. ¿Qué necesito hacer? Pasarlo a masa. No representa tanto problema. ¿Qué otra variable me hace falta? La de GB1. GB1, ok. ¿Cómo calculo esa GB1? ¿Qué datos necesito? Es un Con la flujo. densidad. Más o menos, aquí como es un gas podemos usar otro truco. Vamos por partes. ¿Es un flujo de qué fase? De la fase gaseosa. Correcto. 22, ¿Perdón? Ajá, lo del volumen que ocupa un gas, ¿no? Lo del para el flujo. ¿Cómo calcularlo? Bueno, ya en pocas palabras es con gases ideales, pero bueno, vamos por partes. Es un flujo de fase gas, ¿no? De todo lo que he planteado, en algún momento hemos calculado un flujo de fase gas, ¿no? ¿Verdad? Y ni siquiera es un dato. No tengo datos de flujo de fase gas. ¿Qué es lo más lógico? ¿De dónde lo obtengo? De GS. Ok. Y para eso, bueno, aquí ya depende cómo lo quieran manejar. Pero si yo ya tengo TA, ocupo estas dos partes de la ecuación. Ya tengo TA, ya tengo YA1, ya tengo YA2, ya la calculamos. Lo único que me hace falta ahora es GS sobre S. Entonces, ya tengo GS sobre S. Que por la condición del problema, ok. Yo necesito, sin embargo, un gasto molar o volumétrico. Volumétrico. ¿Cómo paso un gasto molar de un gas a un gasto volumétrico? Con gases ideales. Eso es lo más sencillo, sin necesidad de utilizar densidades ni nada por el estilo, ¿no? En el caso de un gas, no quieran hacer eso con un líquido.
Bueno, ahorita que responda a mi cosa esta, ya está. Entonces, cálculo de GB1, pero esto va a ser entre S. Acuérdense que todo está entre el área. Y pues ya, casi ya lo terminé. Porque ahora lo único que tengo que hacer es hacer una división de TA testado entre GB1 y de aquí obtener cuántos kilogramos de A separo por cada 100 metros de GB1. Con una regla de 3 simples, si así lo prefieren, o simplemente ahí planteando una multiplicación muy sencilla. ¿Cómo ven? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? ¿Se entendió el planteamiento? ¿O se perdieron un poquito más? Bueno, de mi parte todo bien, profe. Sí, igual yo creo. Ok. Empiecen a ponerle números, a plantear las ecuaciones y hacer los cálculos. Yo espero que así salgan un poquito más de dudas y pues aquí voy a estar al pendiente de sus dudas, mientras, bueno, también les pongo los resultados, ¿no? Para que se vayan guiando.
No alcancé a escuchar si alguien quería preguntar algo. Un ruido de fondo.
¿Alguna duda hasta ahí? Que ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Profe, para el X1, igual hay que, cuando usamos lo transferido, igual hay que dividirlo en 13, ¿verdad? O sea, T A en 13 y B a 2 en 13. Vamos, todo está dividido ya entre S, porque el dato de partida L2 de estados está sobre S. Entonces, al expresarlo, sí, aquí no sé si me faltó expresarlo, algo entre S, ¿no va? Pero efectivamente, aquí la cuestión es que como L2 está dividido entre S, cualquier flujo que saques a partir de ese dato también tiene que estar dividido entre S. Bueno, para la próxima clase vamos a resolver dudas que puedan tener de este problema. Y bueno, ya vamos a empezar con el nuevo tema de transferencia de masa. Entonces, para que, bueno, traten de resolver lo que puedan de entender todo lo que puedan entender. Y bueno, si todavía quedan algunas dudas, yo espero que con el transcurso también del otro tema podamos resolverlas. Porque al fin y al cabo, para resolver la parte de transferencia de masa, primero hay que resolver el balance. Entonces, pues yo les recomiendo que repasen estos problemas. Si pueden, resuelvan más para que me pregunten si tengan alguna duda o algo por el estilo, ¿no? Y pues si no tienen dudas, de mi parte sería todo el día de hoy. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.